¿Qué tal, chicos? Me presento, soy Belisa Valdiviesochero, enseño el curso de química. En este caso me tocaba el año de segundo de secundaria. Seguimos con el tema de la tabla periódica. En este caso vamos a ver en la semana 8 características de la tabla periódica, elementos en la naturaleza. Empezamos. Bueno, como podemos ver aquí las clasificaciones según sus propiedades físicas y químicas, tenemos una tabla periódica, ¿sí? Entonces vemos que está distribuida en este caso por metales, no metales y metaloides. Como pueden apreciar, los metales son en mayor cantidad. En este caso son los celestes. Los no metales son los rosados, ¿sí? Y los metaloides son los que están en forma de escalera entre los metales y no metales. En la parte inferior, en este caso, los elementos de transición interna también son metálicos. Estos van encajados aquí. Entonces continuamos. Empezamos por los metales. Como podemos ver, en total son 84 metales, ¿sí? 84 elementos que hemos encontrado en forma natural. Son buenos conductores de calor y en este caso de electricidad. Son buenos conductores de corriente eléctrica. Pierden fácilmente ¿qué? Sus electrones de valencia, entonces se oxidan. Son dúctiles y maleables, entonces podemos hacer en este caso laminillas y hilos con ellos. La mayoría se encuentra en estado sólido, con excepción del mercurio, que lo encontramos en estado líquido a temperatura ambiente. El mercurio ustedes lo conocen, lo podemos ver en un termómetro, la punta de un termómetro que es de color paloma es el mercurio. Poseen brillo metálico porque reflejan la luz, ¿sí? Entonces por eso, si tú tienes de repente una joya de oro, una joya de plata, un aretito o una pulsera, tú lo pones a la luz y vas a poder apreciar que tiene un brillo, que se ve muy bonito que cuando brilla en presencia de la luz. Se combina en este caso con el oxígeno para formar óxidos básicos y con en este caso, hidrógenos y con el hidrógeno y cloruros metálicos, ¿sí? Entonces, la formación de óxidos básicos y cloruros metálicos los vamos a ver posteriormente en lo que es nomenclatura inorgánica. Seguimos en el caso de los metales. Como podemos ver, la tabla periódica la hemos desglosado, ¿sí? Y tenemos todo esto son los metales. Desde el litio, en ese caso el grupo 1A, 2A, el 3A va bajando en forma de escalera hasta el 7A. ¿Sí? En la parte de los elementos de transición interna también. Entonces, si regresamos a nuestra primera diapositiva, vamos a ver que son la mayoría de todos los celestes, esos azules que se ven aquí. Seguimos en el caso de los no metales. Los no metales pueden estar sólidos, como el fósforo, el azufre y el carbono, y también pueden ser líquidos, en ese caso como el bromo, y gaseosos como el nitrógeno, el oxígeno, el cloro y el flúor, y los gases no metales. Como puedes ver aquí en los no metales pueden estar los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Son malos conductores de calor y de electricidad, entonces no van a conducir corriente eléctrica. ¿Qué pasa también al reaccionar con los elementos metálicos? Tienden a ganar, en este caso, electrones, se van a reducir. Anteriormente los otros se oxidaban, ¿sí? Estos se van a reducir. Los anteriores, los metales perdían, en este caso ellos van a ganar. También los metales van a reaccionar con otros elementos no metálicos, van a compartir, en este caso, electrones. No tienen brillo, acuérdense, no son muy lustrosos, son opacos en presencia de la luz. Con el oxígeno, ¿sí? Combinación del oxígeno van a formar ahora los óxidos ácidos, que se llaman los anhídridos. Como puedes ver aquí en la figura, ¿sí? Bajando aquí, son estos: carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, azufre, fósforo, selenio, bromo, yodo, incluyendo también los gases nobles: helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. En el caso de los metaloides, ¿a qué se refiere? Como dice metaloides, va a ser las dos, metal y no metal. Son llamados semimetales. Su propiedad varía de acuerdo a como los metales o los no metales. Entonces depende. Si quiere trabajar con metales o no metales, va a variar. Y también va a variar según su temperatura y presión. Y de acuerdo a la temperatura y la presión, de repente incremento de temperatura y baja la presión.
en el caso, perdón, de los gases, para comprimirlos, en este caso. Por ejemplo, boro, ¿sí? En este caso los metaloides son boro, silicio, germanio, el arsénico, el estaño, el teluro y el polonio. Son 7 metaloides que van a cumplir la función de metal y no metales. Ahora, en este caso, elementos de la naturaleza, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Se encuentran en forma libre, en ese caso, o van a formar parte de un compuesto químico, ¿sí? En total son 90 elementos, desde el 1 hasta el 92, excepto el 43 y el 61. Como me dice, el elemento más abundante en la naturaleza va a ser el nitrógeno, el H. El elemento más abundante en la atmósfera va a ser el nitrógeno. Acuérdate que el aire está conformado por nitrógeno, 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. El elemento más abundante en este caso en la corteza terrestre es el oxígeno, ¿sí? Con un 21%. El elemento metálico más abundante en la corteza terrestre es el aluminio. El aluminio lo encontramos en los depósitos como las envolturas, en los recipientes de las gaseosas, en los recipientes de las latas, ¿sí? Las latas de atún, esas latas que le compras la comida a tu mascota, ¿sí? Entonces, las latas de cerveza, entonces ese es papel de aluminio que utilizas para tu repostería. Entonces, ese es un elemento metálico, ¿sí? Ahora, al excederse en este caso el aluminio, va a haber problema con lo que es la contaminación ambiental. Ahora, elementos no metálicos más abundantes en la corteza terrestre es el silicio. El elemento con mayor punto de fusión en este caso es el carbono. Acuérdate, punto de fusión, baja temperatura. El elemento con mayor punto de ebullición es el wolframio, ¿sí? Ahora, en el caso de los elementos artificiales, se obtiene mediante ¿qué? Una transmutación nuclear. Entonces, esos son los elementos estados de la materia. Continuamos. Regresamos. Seguimos con las propiedades periódicas de los elementos. Entonces, los elementos se van a caracterizar de acuerdo a sus propiedades. Tenemos, en este caso, propiedades como la electronegatividad, la afinidad electrónica, tenemos la energía de ionización, tenemos el radio atómico, el carácter metálico, ¿sí? Entonces, de acuerdo a todo eso lo vamos a ver y esto lo aparece en nuestra tabla periódica. Continuamos. Con respecto a la electronegatividad, ¿qué podemos decir? Que es una energía relativa que tienen los átomos para atraer en este caso electrones que participan en ¿qué? En formación de un enlace químico, ¿sí? Entonces, en este caso, para yo formar enlaces químicos voy a necesitar mi electronegatividad para formar enlaces iónicos, enlaces covalentes, polar, apolar. Bueno. Ahora, el elemento más electronegativo en este caso va a ser el flúor, como lo ven aquí, está de color rojo. Y en este caso los menos electronegativos va a ser el cesio y el francio. El cesio, en este caso el francio está acá, con 0.7. Se considera en ese caso que el cesio y el francio son radioactivos. Entonces, de acuerdo a nuestra flecha, ¿a qué se refiere? Que desde la parte inferior, ¿sí? Inferior izquierda, hacia la parte derecha, va a aumentar mi electronegatividad. Y de abajo hacia arriba, aumenta mi electronegatividad. Entonces, mi electronegatividad va a aumentar de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Entonces, como dice, el más electronegativo va a ser el flúor y el menos electronegativo va a ser el cesio. Ahora, si me dan a comparar, si me preguntan, ¿cuál es más electronegativo? En ese caso, ¿el galio o en ese caso el bario? Entonces, yo tengo que ver y pienso, si en ese caso no me dan los electronegatividades, solamente me dan las ubicaciones. Ese galio acá y el bario acá. Entonces, como dicen que la parte inferior izquierda es menos electronegativa, esa es menos electronegativa, y el galio está, en este caso, casi en medio, en la parte superior.
Entonces yo puedo decir que el más electronegativo va a ser el galio y el menos electronegativo va a ser el cesio. Ahora, si me dicen, ¿quién es más electronegativo en este caso? ¿El oxígeno o en ese caso el teluro? Entonces yo voy a apreciar por la ubicación, como dice, de abajo hacia arriba es más electronegativo, aumenta la electronegatividad. Entonces el oxígeno para mí va a ser más electronegativo, ya que el oxígeno se encuentra en la parte superior, ¿sí? Se encuentra, claro, en la misma columna, pero el teluro se encuentra en la parte inferior, abajo. Entonces para mí el oxígeno va a ser más electronegativo que el teluro. Seguimos con la energía de ionización, que va a ser la mínima energía en este caso para desalojar a un electrón de un último, en este caso nivel extremo de un átomo en forma gaseosa para formar un catión. Entonces, simplemente la energía de ionización va a ser la energía para sacar un electrón del nivel de la última capa, se puede decir, de un átomo. ¿Ya? Y en ese caso va a aumentar también como la electronegatividad. Va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, siguiendo las flechas de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Ese es mi aumento de energía de ionización. Sigo con mi afinidad electrónica. Entonces, mi afinidad electrónica es en este caso la energía que va a ser absorbida o liberada por un átomo gaseoso, ¿ya? Cuando acepta en este caso un electrón, va a formar un anión. Entonces, es la energía en este caso, como dice, absorbida o liberada. ¿Va a absorber energía o la va a liberar? Por un átomo gaseoso cuando acepta un electrón. Para formar en este caso un anión. La anterior era cuando formaba un catión, que era en este caso la energía de ionización. Ahora, con respecto a la afinidad electrónica, va a ser ahora en forma partida. Va a crecer de abajo hacia arriba, ¿sí? Igual. Y de izquierda a derecha, o sea, tiene igual que el comportamiento que la electronegatividad, e igual en este caso que mi energía de ionización. Entonces llegamos a la conclusión que la electronegatividad, la energía de ionización y la afinidad electrónica tienen el mismo rumbo, el mismo camino, de izquierda a derecha, ¿sí? Aumenta, y de abajo hacia arriba. Entonces, seguimos. Ahora, con respecto al radio atómico, va a ser en este caso la medida aproximada de la distancia que existe del núcleo hasta el nivel más externo del átomo. Nos proporciona, ¿ya?, el tamaño atómico cuando se trata de un mismo átomo. En este caso, como podemos ver, este es un átomo. Entonces, si el átomo se puede decir, los dos radios son dos radios metálicos, ¿sí? Va a haber un distanciamiento. Entonces, si son dos metales, van a estar separados, se puede decir. Ahora, si vemos un distanciamiento molecular, entonces va a cortar esa distancia, va a ser más pequeña. Entonces, como dice, va a ser la distancia del núcleo externo, en este caso, el núcleo más externo del electrón, se puede decir, del núcleo que está más lejos del electrón, como ven aquí. Si yo tengo, supongamos, el sodio, tiene un Z21, si no me equivoco, 1, 2, 10, 11, perdón, un Z11. Entonces va a tener en su última capa un último electrón, va a tener alrededor 11 electrones, el último. Entonces va a ser desde el núcleo hasta el último electrón, hasta el electrón número 11. Esa va a ser esa distancia. Ya. Entre ellos, ¿qué tengo? Mientras que más electrones va a tener, en este caso, va a aumentar al bajar el grupo. ¿Sí? Entonces, si yo puedo ver en la parte 1, equivale al primer piso, va a tener solamente más pequeña mi bolita, mi átomo va a ser más pequeño. En cambio, si yo voy bajando, ¿sí? El cesio, si yo veo en mi tabla periódica, es casi el nivel 6, ¿sí? Sería 54. El cesio sería 55. Un Z55 equivale que va a tener 55 electrones, va a tener 6 capas, entonces va a ser más lejos, más grande, va a ser mi radio atómico. Entonces, en comparación con esto, ¿sí? Entonces, ¿aumenta de qué? De arriba hacia abajo. Y en este caso,
aumenta de izquierda hacia la izquierda con un periodo. Va a ser desde los gases nobles